Hay muchas versiones en el sentido de que Egipto alertó a Israel de que algo podía pasar. Y una lectura que me pareció muy interesante y muy inteligente de Jorge Fernández Menéndez, que decía, a ver, seguramente Netanyahu dijo, pues dejemos que pase, no va a ser tan grave, pero me permite a mí mostrarme como el hombre fuerte y entonces unificar a Israel. Pero ahora Israel se preciaba de tener incluso un domo que impedía que cualquier misil que pudiera acercarse a este domo pudiera penetrarlo. Así Y es. yo me pregunto, ¿qué pasó con ese servicio de inteligencia, con todos los operativos preventivos de defensa que de pronto fallaron? Y te digo, me sorprende mucho, pues porque ahorita el comentario es, ¿cómo es posible que se haya dado un ataque de tal brutalidad, porque fue una cosa espantosa, ¿sí? Bestial. Sin que no se dieran cuenta, sin que se dieran cuenta. Mira, ¿Qué lectura haces de esto? primero, bueno, lo que tú señalas muy bien. A ver, Israel tiene los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo. Tiene tecnologías, bueno, pues tan las tiene que en México y en otros países del mundo, gobiernos compran, contratan el Pegasus famoso y otras cosas para interceptar teléfonos, para espiar, bueno, las grandes firmas de consultoría en temas de inteligencia y de espionaje, etcétera, son israelíes. Tienen, yo me atrevería a decir que proporcionalmente a su tamaño, el ejército más poderoso del mundo. O sea, si tú lo ves hombre por hombre y lo ves proporcionalmente a su tamaño y a su población, mucho mejor entrenado, mucho mejor equipado, mucho más eficaz en el combate que el de cualquier otra nación del mundo. ¿Cómo pasó esto? Y entonces yo creo que tenemos que pensar primero en un nivel ya de soberbia, de arrogancia, de decir, esto no nos puede pasar porque tenemos todos los sistemas, poco el equivalente del señor o la señora que instala la alarma más sofisticada en su casa y pues resulta que se meten por la puertita del perro, ¿no? Que esa se le olvidó incluirla. Bueno, por otro lado, la sensación está un poco como en la guerra del Yom Kippur. Todo está en orden, no hay nada que pueda suceder que nos cambie el escenario. Y después, mira, hay muchas versiones y no hay que hacer caso a todo lo que se dice o a lo que se oye, pero hay muchas versiones en el sentido de que Egipto alertó a Israel de que algo podía pasar. Y una lectura que me pareció muy interesante y muy inteligente de Jorge Fernández Menéndez, que decía, a ver, seguramente Netanyahu dijo, pues dejemos que pase, no va a ser tan grave, pero me permite a mí mostrarme como el hombre fuerte y entonces unificar a Israel. Bueno, es una hipótesis, no digo que sea cierto, pero lo que es un hecho es que esto, tú lo dijiste muy bien, le cayó como una bocanada de oxígeno a Netanyahu, que estaba emproblemado. A ver, no lo quería recibir Biden. Tenía serios problemas de legitimidad dentro y fuera de Israel, críticas y la probabilidad de perder las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque llegó demasiado lejos. O sea, hay cosas que la sociedad israelí no está dispuesta a tolerar y el golpe el intento, digamos, de defenestrar el Poder Judicial era una de esas cosas. Entonces, le cayó de maravilla. ¿Qué pasa? Una falla de esta magnitud tiene que tener consecuencias políticas. O sea, en este momento, la lectura, digamos, a ver, una vez pasado el shock y el dolor, porque tengo amigos judíos que me han reclamado que el domingo, el lunes, estaba yo escribiendo y tuiteando y hablando acerca de lo complejo que es el conflicto y de las múltiples variantes que tiene.
lo que tú decías de Hamas hace un segundo. Hamas es un grupo terrorista, sí, pero también es una organización política, pero también tiene base social. Uh-huh. Mucha gente no lo sabe, pero en 2006, cuando Israel se retira de la Franja de Gaza militarmente en 2005, en 2006 hay elecciones en Cisjordania y en la Franja de Gaza, y jamás gana las elecciones. Le gana a la facción de Mahmoud Abbas, que es el presidente de la Autoridad Nacional Palestina. Abbas se niega a reconocer el resultado, hay una especie de guerra civil en Gaza, gana Hamas y expulsa al Fatah. Bueno, pero ganó elecciones. O sea, un grupo terrorista X no se presenta a elecciones, para empezar. Y la ETA, vamos a poner uno que sea, que lo Exacto. podamos comprender bien. La Entonces, ETA. mira, yo creo que un muy buen ejemplo y una muy buena equivalencia sería el ejército republicano irlandés. Uh-huh. El ejército republicano irlandés tenía un brazo armado y tenía un brazo político, Sinn Féin, ¿no? Que es hoy un partido político muy importante en Irlanda. Y escuchaba yo antier a un parlamentario irlandés decir, a ver, señores, no podemos ignorar lo que está pasando porque fue lo que nos pasó a nosotros. O sea, finalmente el ejército republicano irlandés atacó civiles, mató civiles, atentó contra políticos, hizo barbaridad y media, pero al mismo tiempo tenía una base social profunda y una fuerza política. Pero te voy a decir una cosa, Gabriel, que yo, sin ser, repito, una experta, me curo en salud, pues yo creo que finalmente el conflicto de Irlanda termina porque hay una voluntad de sentarse a hablar, de negociar. Y yo lo que veo aquí es que los que ganaron, o sea, son los extremistas de Israel y los extremistas de Palestina. Totalmente de acuerdo. Todo es que todos se han unido ahora. Los palestinos dicen, es que mira cómo nos trataban, es que invadieron, hicieron enclaves dentro de nuestros territorios, etcétera. Y por otro lado, los israelíes, pues lo que dicen es, estos son unos asesinos brutales, hay de veras un terrorismo explícito, porque la gente está aterrorizada en Israel y lo comprendo. Entonces, nomás ganaron los extremos. Y yo no veo ni de este lado ni del otro, Gabriel, y eso es una pregunta, me gusta muchísimo tener la posibilidad de platicar contigo, porque mientras no se vea esa voluntad, no va a haber arreglo. Es que es una cosa que se retroalimenta a la horrible, a la malísima. Así es una espiral terrible de violencia, de odio, en la que siempre salen ganando los extremos, efectivamente.